Hoy vamos a hablar de por qué no puedes soltar una relación que te está haciendo daño. Y quiero empezar esta clase pidiéndote que hagas algo un poquito difícil, que durante el rato que estemos juntos, juntas, intentes dejar de preguntarte si deberías haber salido antes, si has perdido demasiado tiempo o si estás siendo demasiado sensible. Porque muchas veces cuando una persona está dentro de una relación que le hace daño, ya llega suficientemente castigada. Llega pensando cómo he permitido todo esto, por qué sigo aquí en esta relación y sobre todo por qué hay otras personas que pueden irse y yo no. Y curiosamente, esta sensación de culpa suele convertirse en una capa más de sufrimiento y no arregla absolutamente nada. Ya no solo duele la relación, sino que empieza a doler también la imagen que vas construyendo de ti por seguir ahí. Empiezas a pensar que hay algo defectuoso en ti, que quizá eres demasiado intensa, que quizá eres demasiado dependiente de esa persona, que quizá eres demasiado emocional, que quizá eres demasiado permisiva o que directamente eres una persona que no tienes autoestima, te pones etiqueta y no puedes salir de ahí. Y quiero empezar desmontando una idea. Porque si esta fuera una cuestión de inteligencia o de fuerza de voluntad, probablemente ninguna persona permanecería en relaciones que le están haciendo daño. Y aún así ocurre constantemente. Y ocurre constantemente no en personas con baja autoestima, ocurre en personas fuertes, en personas exitosas, en personas que tienen grandes proyectos, en grandes profesionales, en personas que ayudan mucho a otros y que incluso reconocen perfectamente que están sufriendo. Entonces la pregunta no puede ser ¿qué me pasa?, sino que la pregunta tiene que ser otra. Y es algo así como ¿qué hace que algo que me duele tan bien me cueste tanto dejarlo? Porque aquí empieza la comprensión y empieza la exploración. Y cuando entiendes esto pasa algo importante y es que dejas de culpabilizarte y dejas de verte como alguien capaz de soltar y empiezas a ver más allá. Empiezas a verte como alguien que todavía está intentando resolver algo a través de esa relación. Por eso quiero aclarar algo, no significa que todo lo que pasa venga de la infancia, no significa que todo tenga una explicación psicológica complejísima, como a veces nos hacen ver, pero sí que significa que ninguna relación se mantiene durante mucho tiempo simplemente por amor. Las relaciones también se sostienen por otras necesidades, quizá por expectativas, quizá por miedo, quizá porque llevamos tanto tiempo que afecta a nuestra propia estructura, a nuestra propia identidad. Quizá por esperanza, seguimos teniendo el ideal, seguimos viendo a esa persona, un posible cambio. Quizá por costumbre o por cómo hemos aprendido a recibir afecto y no conocemos otra forma. Y muchas veces intentamos salir de relaciones difíciles centrándonos solo en la otra persona. Y pensamos que pues hay que dejar de quererle, hay que convencerse de que no es para uno, de que tengo que ser más fuerte, pero muy rara vez nos preguntamos algo mucho más importante y es ¿qué está obteniendo una parte de mí permaneciendo aquí? Porque sí que hay algo que estás obteniendo ahí, aunque creas que no. No porque quieras sufrir, no eres masoquista, sino porque de alguna forma quedarse sigue teniendo algún sentido emocional para ti. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy. Porque el día que entiendes qué función cumple esa relación dentro de ti, empiezas a recuperar libertad. Porque empiezas a respetarte a ti mismo y empiezas a entender muchas cosas. Muchas veces no te cuesta soltar a la persona, sino que te cuesta soltar toda la historia que habías construido alrededor de esa persona. Quiero ahora que te imagines algo. Imagínate que conoces a alguien que al principio todo parece encajar, que hay conversaciones largas, que hay detalles, que hay mucho interés, igual es el inicio de tu relación, que hay momentos donde te sentías muy vista o muy visto y que poco en poco empiezas a imaginarte, no porque estés obsesionada, pero empiezas a imaginarte que pueda haber planes con esa persona. Probablemente al principio era solo una ilusión, ¿no? Eso es lo habitual. Pero ¿en qué momento empezó a haber esas posibilidades? ¿En qué momento te empiezas a imaginar cómo sería tu vida si eso funcionara? ¿Cómo te sentirías? ¿Quién serías? Te empiezas a imaginar cómo sería despertar sintiéndote querida y sin darte cuenta parece algo muy importante. Y es que empiezas ahí a vincular esperanza con esa persona. Ese es el primer clic y ese clic es muy importante porque cuando una relación termina o empieza a hacerte daño, muchas veces creemos que lo que estamos perdiendo es a alguien, pero normalmente estamos perdiendo mucho más. Perdemos la idea que durante todos esos meses, todo esto que te estoy contando, habíamos construido alrededor, todas esas ilusiones se van yendo. Perdemos la versión de nosotros que existía dentro de esa historia. Perdemos el futuro que habíamos empezado a sentir como algo real.
Por eso, muchas veces, hay personas que siguen enganchadas durante meses o años, incluso cuando racionalmente saben que esa relación está acabada o no funciona. Porque emocionalmente siguen esperando recuperar aquello que habían imaginado y que era tan bonito. Y esto es algo que muy pocas veces se habla, porque hay relaciones que se sostienen más por expectativa que por propia conexión. La persona que tienes delante quizá lleve mucho tiempo sin darte paz, quizá casi desde el principio, quizá lleves meses o años sintiéndote muy sola, quizá hace mucho que no te sientes elegida, pero hay una parte de ti que sigue pensando, después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que he aguantado, tiene que haber algo más. Y eso tiene muchísimo sentido, de verdad. Porque el cerebro odia sentir pérdida. El cerebro todavía odia mucho más sentir que invirtió tanto para nada. Por eso muchas veces seguimos, no porque estamos enamoradas del presente actual, sino porque cuesta muchísimo aceptar que el futuro que imaginamos, que todo lo que habíamos construido quizá nunca vaya a llegar. Y quiero hacerte una pregunta que puede ser muy incómoda, pero es que si eliminaras todos los recuerdos, todas las promesas, todas las posibilidades y solo pudieras mirar cómo te sientes realmente hoy, ¿elegirías empezar esta relación desde cero? No respondas rápido, porque muchas veces ahí aparece una verdad bastante difícil. No estás intentando salvar una relación, estás intentando salvar todo el significado que le diste. Te estás intentando salvar a ti. Y son cosas muy distintas. ¿Y por qué tu cuerpo puede confundir intensidad con amor? Pues quiero continuar desde esa idea, es una idea que hemos dejado abierta. Hemos hablado que, muchas veces no cuesta soltar a la persona, sino la historia y la expectativa que habíamos proyectado, pero también hay una pieza importante que suele ser todavía más desconcertante si cabe, porque hay algo que muchas personas dicen cuando están intentando salir de una relación que les hace daño, y es, lo entiendo todo racionalmente, pero es que aún así sigo sintiendo muchísimo por esa persona, y eso genera mucha frustración, porque parece que una parte de ti ya lo ha entendido muy bien, pero es que hay otra que sigue muy enganchada y hay esa adicción emocional, hay una contradicción muy grande, como una incoherencia, y el cerebro lleva muy mal la incoherencia también. Pues que realmente no hay una contradicción, hay dos sistemas funcionando a la vez. Está tu parte más consciente y racional diciéndote esto no me está haciendo bien, y está tu sistema emocional, tu parte límbica diciendo pero esto me está resultando incómodo y quiero detenerme aquí porque esto cambia mucho. Nos han enseñado a pensar que si sentimos algo muy fuerte es porque eso es importantísimo, que cuando aparece alguien y sentimos intensidad, sentimos nervios, obsesión, necesidad de hablar con él o con ella constantemente, miedo a perderlo, o esa sensación de nunca sentí algo así, es que tenemos una conexión muy especial. Pero te lo desmonto, esto no siempre es así, porque intensidad y profundidad no son lo mismo. Y aunque cueste mucho aceptarlo, no son lo mismo, sobre todo cuando llevas años creyendo que el amor verdadero tiene que ser enorme y tiene que ser intenso y tiene que removerte y tiene que doler de vez en cuando y tiene que costarte y tiene que hacerte sentir cosas que nunca habías sentido. Pero piensa una cosa, si una relación te hace estar constantemente pendiente, si altera tu estado emocional casi cada día, si te hace analizar conversaciones, esperar mensajes, interpretar silencios, sentir alivio, claro que vas a sentir muchísimo, porque tu sistema entero está activado todo el tiempo y eso genera una sensación de intensidad, pero intensidad no significa conexión, a veces significa incertidumbre. Y quiero ponerte un ejemplo aquí. Imagínate dos personas. La primera persona aparece, es consistente, cumple lo que dice, mantiene interés, te aporta tranquilidad. La segunda aparece mucho, pero luego desaparece. O luego vuelve, se acerca y es maravilloso, pero después se distancia un poco y te hace preguntarte constantemente dónde estás. ¿Cuál de las dos probablemente vaya a ocupar más espacio en tu cabeza? Sin duda la segunda, pero no porque la quieras más o no porque te quiera más a ti, sino porque te está dejando asuntos abiertos, porque está liberando continuamente dopamina. Y al final nuestro cerebro odia los asuntos abiertos y le encanta la dopamina. Nuestro cerebro necesita resolver, entender, zanjar, venga, volver a intentar. En esos momentos que sube hay ese pico de neurotransmisores, luego baja, pero quiere volver a subir. Es una montaña rusa, ocurre algo peligrosísimo. Empezamos a interpretar esa energía, esa montaña rusa, como señal de importancia, de conexión, de no va a haber nadie que me haga sentir esto. Puede ser que no haya personas que te hagan sentir, y suerte. Y piensas, bueno, pero si siento, es que la quiero muchísimo.
Pero es que a veces pensamos tanto, porque nuestro sistema está intentando todo el rato buscar seguridad, en realidad es una alarma. Y aquí aparece una idea importante, y es que hay personas que no extrañan tanto a alguien, que extrañan la sensación de alivio cuando esa persona vuelve. Y parece lo mismo, pero es que no lo es. Porque una cosa es echar de menos compartir algo con alguien, tu tiempo con alguien. Y otra muy distinta es echar de menos dejar de sufrir y volver a estar en un estado natural. Y quiero que pienses si alguna vez te ha pasado esto. Si has pasado horas o días sintiéndote mal, intentando entender, noches dando vueltas, y de repente esa persona te escribe, no pasa nada extraordinario, no cambiaba realmente la relación, pero tú ahí ya sentías una subida enorme, sentías esperanza, y ese día o esas horas eran maravillosas, porque sentías descanso y pensabas, ¿ves? Es que le quiero muchísimo, es que lo quiero muchísimo, o sea, no sé en qué estaba pensando, y es como si se te olvidara todo lo demás, pero luego en tu cabeza está, ¿cuándo va a volver a pasar esto? Porque estás sintiendo alivio, y esa necesidad de tu mente de sentir alivio es mucho más potente que estar siempre en calma. Y cuando entiendes esto cambia mucho la forma de observarte, porque empiezas a darte cuenta de cositas, de que volver no siempre significa que sea correcto. A veces solo significa que el cuerpo está buscando dejar de sentirse en peligro. Y aquí quiero decirte algo muy concreto, es que no siempre buscamos lo que más nos cuida. Muchas veces buscamos lo que más se parece a aquello que nuestro cuerpo aprendió que era el amor. Entonces, si tú desde un inicio, piénsalo así, aprendiste que el amor había que ganárselo, pues vas a buscar demostrar y demostrar. Si aprendiste que había que esperar, pues tolerarás demasiado. Si aprendiste que para recibir atención había que esforzarse, pues vas a confundir reciprocidad con recompensa. Y esto no significa que todas tus relaciones estén escritas, que hay unos patrones que vayan a determinar. Significa que existen esos patrones que están ahí, pero que no se eliminan peleándote contigo y con ellos, sino que se transforman cuando haces lo que estás haciendo ahora, y es haciéndolos conscientes. Porque cuando empiezas a darte cuenta de que quizá lo que llamabas química en realidad es ansiedad, o lo que llamabas conexión era activación del sistema nervioso, o lo que llamabas amor era esperanza, o ver un ser potencial, empieza a aparecer una pregunta nueva, y es una pregunta muy difícil. ¿Cómo dejo ahora esta relación? No, esa es la primera pregunta que te haces, pero pasa a ser ¿cómo aprendo a sentirme segura en algo que no me haga sufrir? Y ahí empieza el verdadero trabajo. Porque salir de una relación no siempre es el fin del patrón, ojo. Es la primera pregunta, pero la segunda es más compleja. Porque muchas veces el patrón termina cuando dejas de interpretar calma como falta de amor. Y de eso mismo quiero hablarte algo. Ahora, porque hay algo mucho más difícil que salir. Y lo más difícil es que no vuelvas a repetir en tu siguiente relación todos estos patrones. Muchas personas no permanecen tanto tiempo porque sean incapaces de ver esto, sino que al final, como sigues esperando, como sigues luchando por algo que te demuestra compromiso, como quieres creer que alguien hable bien de ti, la esperanza puede convertirse en algo muy peligroso. Y ahí está el peligro, que es que empieza a dejar de estar al servicio de la realidad y empieza a sustituir, ¿vale? Porque entonces ya no estás viviendo esa relación. Y cuando tú acabas una relación y empiezas otra y no te dejas un tiempo para explorar estos patrones, para saber desde dónde quieres vivir, para saber qué es aquello que no estás dispuesto a pasar, cuáles son tus límites, cuando no te das tiempo a esto, cuando no lo exploras y inmediatamente tapas un parche y empiezas con otro, lo más seguro es que tu sistema nervioso y es que tu cabeza vuelva a repetir lo mismo, pero con otra cara. Entonces, es muy importante que a partir de ahora empieces a pensar que los patrones no desaparecen con las personas, ¿no? Esto es difícil, pero que el verdadero trabajo empieza después de. Empieza en los momentos en los que tú inicialmente empiezas a conocer a una persona. Y quiero terminar esta clase volviendo a la pregunta con la que empezamos. ¿Por qué no puedes soltar una relación que te está haciendo daño? Y después de todo lo que hemos hablado, espero que algo haya cambiado en ti, porque quizá ya no te estés diciendo es que soy débil, quizá ya no te estés diciendo es que me engancho demasiado, quizá empieces a entender que muchas veces
no estabas intentando sostener a una persona, sino que estabas intentando sostener una historia, que estabas intentando sostener un constructo, una esperanza, una forma de sentirte querida, una forma de sentirte suficiente. Y eso cambia completamente el lugar desde el que empiezas a sanar. Piénsalo bien, porque cuando entiendes todo esto, el objetivo deja de ser arrancarte a alguien del corazón y empieza a ser construir una relación contigo que no necesite perderse para poder amar. Entender esto en una clase puede darte cierta claridad, puede hacer que por fin pongas nombre a cosas que llevabas años sintiendo, puede hacer incluso que te reconozcas, pero reconocer un patrón no significa todavía haberlo cambiado, porque si no todas las personas que saben que repiten relaciones y que repiten patrones ya habrían dejado de repetirlas, y sabemos que no es tan fácil y que no funciona así y que se trata de un proceso. Los patrones cambian cuando empiezas a practicar algo distinto, cuando empiezas a incorporar otros hábitos, cuando empiezas a explorarte, a observarte, cuando dejas de normalizar ciertas dinámicas, a poner ciertos límites, cuando empiezas a reconocer una relación sana antes de entrar en ella y una que no lo es, cuando empiezas a construir tu autoestima y que no depende de que alguien te elija. Y precisamente por eso he preparado el reto que empieza mañana dentro de la comunidad, porque no quiero que esta clase se quede en sentirte identificada durante una hora y después volver a hacer lo mismo sin darte cuenta. Quiero que durante estos días trabajemos juntos algo mucho más importante. Entender por qué repites, aprender a reconocer relaciones sanas, dejar de confundir intensidad con amor, ver qué señales ignoras, entender qué te engancha emocionalmente y, sobre todo, empezar a construir una forma distinta de relacionarte para que no solo salgas de una historia, sino que no vuelvas a necesitar otra igual. Va a ser un espacio muy práctico, con herramientas, con ejercicios, con reflexión. Y si quieres entrar en esto y estar rodeado de personas que probablemente también estén cansadas de sentirse inteligentes en todo, menos cuando se trata de amor, te espero.